Seguimos con nuestra clase sagrada y entretenida sobre el secularismo y conocer a Hashem. Vamos a ver lo que dicen nuestros sabios sobre todo esto. Dice así: las palabras que en la última clase dijimos de Rav Kook también nos dan la manera de poder arreglar las cosas. O sea, la última vez que estudiamos dijimos que el secularismo, en especial en el pueblo de Israel, que no solamente vino como reacción a el hecho de que las generaciones nuevas sentían un anhelo por revelar más las fuerzas de la vida y naturales y más sabiduría y conocimiento y moral, y sin embargo aquellos que llevaban la Torá no les daban la posibilidad, no les daban la respuesta que ellos esperaban. Por lo tanto, ellos se rebelaron en contra de la Torá, en contra de la religión, ¿sí? Por lo tanto, las palabras estas mismas nos dan el principio de la solución, que es entender a aquellos que enseñan Torá, a aquellos que enseñan la religión, entender que tienen que dar una Torá más amplia, una Torá que hable de la moral, que hable de conocer a Hashem, que hable de conocer el mundo y que hable de volver a la vida, de volver a la naturaleza. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es redescubrir esas partes de la Torá que fuimos olvidando con el tiempo. O sea, redescubrir ciertas partes que con el tiempo dejamos de prestarle atención porque aparentemente eran irrelevantes. Y la idea es volver a redescubrir esas partes que dejamos de costado, pero que también están en la Torá. Vamos a ver lo que dice así, lo que dice Rav Kook. El problema está en la Torá y las mitzvot por sí mismas, sino en el estilo general en el cual se explican los temas de fe y los motivos de las mitzvot. O sea, empezar a explicar los temas de fe más profundamente y los motivos de las mitzvot de una manera más profunda y actualizada, en vez de simplemente creer de manera simple y listo. ¿Se entiende? Que la forma de enseñar los temas de fe y de las mitzvot lamentablemente le faltaba y le sigue faltando amplitud mental, y la gente sigue estando en un estado de mentalidad muy pequeño y que niega la vida. El secularismo, como dijimos, tiene razón en el hecho de criticar y negar ciertas estructuras sociales y formas de pensar que había hasta ese momento. Pero el problema es que incluye dentro de estos errores a la Torá del pueblo de Israel. Y eso no está bien, porque no es cierto, la Torá de Israel tiene esta apertura también. La pregunta es, el problema es que no estuvimos enfocándonos en eso, los rabinos en especial. Por lo tanto, la gente cree que también la Torá de Israel tiene todos esos problemas, que ellos se quejan, que los seculares se quejan. Pero tenemos que realmente explicar cómo en la Torá de Israel todos estos valores también están. Vamos a seguir adelante. Que la Torá mitzvah será porque la Torá por sí misma no le falta nada. Por el dejar de estudiar cosas sobre conocer a Hashem y las dificultades del exilio, la Torá se achicó, se aminoró. Como dicen los sabios en el Talmud, desde el día que se destruyó el Betamikdash, Dios no tiene en su mundo sino las 4 amot. Amot es una medida, que es medio metro más o menos, de la halajá. O sea que antes de que se destruyó el Betamikdash, Dios posaba y se revelaba en muchísimos lados. Cuando se destruyó el Betamikdash, Dios posa solamente en la halajá. Y ese es el problema, que hoy en día estamos saliendo del exilio
tenemos que hacer volver a posar a Dios en todas las partes de la Torá, no solamente en la halajá. Si nosotros nos encontráramos con la Torá en su estado completo, no, si la gente esta se encontrara con la Torá en su estado completo, no la negarían. Por ejemplo, hay miles de cosas. Vamos a dar un ejemplo. El problema mucho tiene que ver con que, como no se estudiaron temas de emuná, de fe de la Torá, y la gente se empezó a concentrar solamente en las partes de la halajá de la Torá, entonces hay partes de la Torá que la gente no sabía, no sabe, no se desarrollaron, por lo tanto vieron a la Torá como algo primitivo. Pero en la Torá hay un montón de cosas que tienen que ver con las ideas del secularismo también, sin dejar de ser, obviamente, religiosa. Por ejemplo, si uno, sí. Una constitución política por ahí, ¿sí? Si la gente le empezó a ver a la Torá como un grupo de reglas nada más. ¿Sí? Por ejemplo, primero que nada, se dejó de estudiar el Tanaj. Se dejó de estudiar la Torá, los profetas y los escritos. La gente solamente sabía Talmud, no muchos sabían Tanaj. Incluso en la Gemara encontramos que los sabios no sabían tanto Tanaj, sino más Torá oral. Primero que nada. Sí. Segundo, la gente no sabe cómo funciona la halajá, tampoco. Por lo tanto, hay un montón de argumentos en contra de la halajá, diciendo que son interpretaciones de los sabios nada más, y que yo lo puedo interpretar de otra manera, y pues eso viene por no saber cómo funciona la halajá. Para dar un ejemplo, la Torá dice que hay ciertas transgresiones que se merecen pena de muerte. La pena de muerte, hay 4 tipos de pena de muerte que son apedrear, quemar, ahorcar, sí, y no me acuerdo. Ahora el punto es que si uno ve la Torá, según lo que está escrito en la Torá, es súper primitivo, es una cosa totalmente anormal, ¿cierto? Digo, hoy en día a nadie normal se le ocurre que a alguien por profanar el Shabbat se lo va a tirar desde un 5.º piso y tirarte piedras hasta que muera. O sea, a cualquier persona le parece totalmente anormal. Y sin embargo, nuestros sabios explican que todas esas cosas que la Torá dice en realidad son imposibles de cumplir. La Torá lo dice solamente para que la persona sepa la gravedad de la transgresión que hizo, pero no es la intención de la Torá que realmente se haga eso. Como nuestros sabios dicen que un tribunal que mataba a alguien, incluso cada 70 años solamente una persona, se era considerado un tribunal asesino. Nuestros sabios explican que para poder cumplir la pena de muerte tiene que haber tantas reglas que es prácticamente imposible hacerlo. Prácticamente imposible hacerlo. Y también, no solamente eso, encontramos que la Torá le da lugar al avance de la moral de las personas, a que eso afecte la forma de dictaminar la halajá. Por ejemplo, está el famoso versículo de la Torá que dice ojo por ojo, diente por diente, como en las leyes de Hammurabi. Ahora, ojo por ojo, diente por diente, los sabios en el Talmud explican que no significa realmente que si alguien te saca un ojo, vos tenés que sacarle un ojo. Si alguien te saca un diente, le sacas un diente. Si la persona que le saca un ojo al otro, tiene que pagarle un monto de dinero que se mide de una manera específica, pero se le devuelve a la persona con dinero, no se le saca el ojo a aquel que le sacó el ojo al otro, ¿sí? Entonces uno va a decir, ¿cómo puede ser que los sabios hagan algo que es contrario a lo que dice el Pasuk? Buen día. Contrario a lo que dice el Pasuk. El Pasuk dice, ojo por ojo, sacale los ojos. Entonces, ¿por qué los sabios permiten no sacarle el ojo, sino sacarle plata? Entonces explica la viuda a Leví, en el Kuzari, que los sabios en el Sanedrín, en el gran tribunal, ellos tienen el poder de ver cómo hacer aplicar las leyes de la Torá según lo que está pasando en el mundo. No anda, si andaría, sería muy feliz, pero no anda. Si querés arreglarlo, yo sería muy feliz también. Está prendido. Está prendido, sí. No puedo más. Yo lo entiendo totalmente. Entonces, los sabios, ¿qué hicieron? Los sabios dijeron, bueno,
el mundo llegó a un nivel de moral en el cual es imposible sacarle el ojo al otro por haberle sacado el ojo a alguien. Por lo tanto, vamos a interpretar el pasuk como que significa dinero. La Torá le da permiso a los sabios de hacer eso. O sea que la Torá le da lugar al avance de la moral a aplicar en la halajá también. Le da lugar a los sabios a que puedan interpretar las cosas de una manera diferente. Ahora, el Rambam dice que no, el Rambam opina diferente de lo que dice el Kuzari. El Rambam dice que no, que siempre fue así. En realidad, la Torá siempre se refirió en realidad a plata y no al ojo. Pero el Kuzari dice que no, que los sabios cambiaron el sentido para adaptar la moral, para adaptar la Torá a la moral, las leyes de la Torá a la moral actual. Y otra cosa que la gente no entiende, por ejemplo, es cómo funciona la halajá también. Que la gente cree que la Torá dice una cosa y los sabios la interpretan como ellos quieren. Y pueden hacer lo que quieran con la Torá. Por lo tanto, ¿quién dice que la interpretación de ellos es válida? Entonces, una de las cosas también que hay que saber es que la gente, por ejemplo, los judíos no comen carne junto con leche, ¿cierto? ¿Es así? ¿Dónde sabemos que no se puede comer carne con leche? ¿Dónde está escrito eso en la Torá? Está escrito, es como una orden de Hashem. No, sí, pero ¿dónde está escrito? No cocinará la carne. ¿En la Torá está escrito que no se puede comer carne con leche? No dice que no cocinará la carne del cabrito con... No dice que no Muy puede, bien, pero muy bien. dice que no cocinará. Muy bien, dice no se puede cocinar al hijo de la vaca en la leche de su madre. Pero no dice que no... No dice no se puede comer carne con leche. Sí. ¿Y de dónde sacan los sabios que no se puede comer carne con leche? ¿No sabes, señor? Porque la leche- Sí, la Torá oral, pero ¿cómo lo deducen de los psukim? Pues porque... ¿Sabes? ¿Algo ¿No sabes? ético? ¿Eh? ¿Algo ético? No, sino que la Torá lo dice 3 veces. Entonces los sabios de ahí explican que como la Torá lo dice 3 veces, eso implica 3 prohibiciones: comer carne con leche, cocinar carne con leche, y no me acuerdo cuál es la tercera. El punto es que todas estas cosas que en el Talmud se encuentran, que parecen interpretaciones del pasuk, del cual los sabios sacan tipos de prohibiciones o mitzvot, la gente en general cree que en realidad los sabios agarran e interpretan como quieren. Pero si nos ponemos a pensar, en realidad no es así, sino que la Torá oral es una tradición. O sea, vamos a hacer así, digamos. Los sabios, hay una discusión en el Talmud sobre qué fruto debe usarse en Sukkot. En Sukkot se usan 3 diferentes Gulab. ramas. Gulab, Trog Muy bien. y El fruto, Hadas y el otro no me acuerdo si es el nombre. Hadas y ¿cómo se llama el otro? Que no tiene ni aroma ni gusto. Arabá. Aroma. Arabá. Ahora, el etrog, ¿cómo está escrito en la Torá que es etrog? La Torá no dice la palabra etrog. La Torá dice pri et hadar, un fruto de un árbol. Hadar significa, algunos lo traducen cítrico, pero hadar significa bello. Entonces los sabios dicen, ¿Puede ser un limón? ¿cómo? ¿Puede ser un limón? No, el fruto es el etrog. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué es el etrog? ¿Cómo sabemos qué es el etrog? Entonces los sabios discuten en la Guimará qué fruto está diciendo. Entonces un sabio dice, puede ser que se refiera a un pimiento. Entonces un sabio dice, no puede ser porque no pega con lo que dice el pasuk, no coincide. Entonces dice, bueno, puede ser una manzana, a modo de, digo, un ejemplo. Dicen, no puede ser por tal cosa. Hasta que llegan a la conclusión de que es el etrog. ¿Por qué el etrog? Porque dice priet hadar. ¿Qué es hadar? Hadar también significa que vive. Hadar, que vive, pero vive no de vivir, sino de morar, que mora. O sea, ¿qué significa? Dice, es un fruto que vive en el árbol durante todas las estaciones. El etrog crece en la primavera, en verano, en invierno y en otoño. No se cae. Sí, puede ser que haya otros, pero el etrog tiene esa cualidad, que crece en todas las estaciones. Y de ahí sacan que es el etrog. Ahora imagínense lo que pasa acá. Los sabios están discutiendo cuál es el fruto. De repente salen de la casa de estudios, del Bet Midrash, abren las puertas, se encuentran con el pueblo y les dicen, la mitzvah de los 4 minim, el fruto es el etrog. ¿Qué responde la gente? ¿Qué tiene de nuevo esto? Es lo mismo que hicimos el año pasado. No es nada nuevo esto. En otras palabras, los sabios, las mitzvot, los preceptos como nosotros lo hacemos,
son transmitidos a través de tradición. Los sabios, cuando ellos tratan de interpretar los psukim, los versículos, no es que de ahí sacan la halajá, sino que ellos ya saben la halajá. Y tratan de hacerla entrar y coincidir con los versículos. ¿Se entiende? Tratan de hacer coincidir la Torá oral, que ellos ya saben, porque la tienen de tradición, con la Torá escrita. Pero no es que saquen la Torá oral de la Torá escrita. Es como una vez le preguntaron a Rabbi Auerbach fue un Rabbi Ashkenazí, y le preguntaron si se puede hacer una ensalada específica en Shabbat. Y él dijo, sí, se puede. Le dijeron, ¿cómo sabe? Dice, porque mi abuela lo hacía. Y aunque sea que no encuentre ninguna forma de permitirlo dentro de la halajá, ninguna fuente para permitirlo, se puede igual, porque mi abuela lo hacía. La halajá, la Torá oral, viene de la tradición, y ya la sabemos la halajá. No nos sacamos de los versículos, sino que tratamos de conectar lo que ya sabemos que coincida con los versículos de la Torá. A menos en ciertos casos, que ahí sí tenemos que analizar los versículos, por ejemplo, cuando aparecen cosas nuevas. A veces en la Gemara, en la Mishnah, hay discusiones sobre, por ejemplo, si se puede construir una sukkah con madera y también con metal. Entonces esa pregunta no es que ya la sabían los sabios, porque lo que pasó es que apareció un nuevo material. Y ese nuevo material, nadie sabía cuál es la tradición, porque no tenían tradición sobre ese material. Entonces ahí tienen que, sí, como la electricidad, entonces ahí tenés que realmente volver a los psukim, a los versículos, tratar de entender cuál es la lógica atrás de las cosas y ver si sí se puede o no se puede. Pero en general la halajá no es que sacás de la interpretación, sino que la interpretación ya la sabés. Y lo que hacen los sabios es hacerlo coincidir con los versículos. Como pasa con la Kabbalah también, en los libros de Kabbalah. Ustedes van a ver que el Arizal o Hasidut explican conceptos de Sefirot dentro de un pasuk. Explican que este pasuk se refiere a tal sefirá, a tal cosa. Y no es que ellos leen el pasuk y de ahí sacan las conclusiones a qué sefirá se refiere, sino que ellos ya saben cómo funciona el tema de la Sefirot. Y te explican cómo eso se expresa en los psukim, en los versículos. ¿Entendés? La tradición oral es anterior y después eso entra en la Torá escrita. No solamente eso, la Torá oral es anterior a la Torá escrita también. Y es lógico eso. ¿Cómo los judíos sabían en el desierto qué es lo que tenían que hacer? Dios le dice a Moshe, decir al pueblo de Israel que haga tal y tal cosa. Va Moshe, y le dice al pueblo de Israel, Dios me dijo que hagan tal y tal cosa, tzitzit, ¿sí? Que hagan flecos para la ropa, y se hacen así. Y Moshe empieza a mostrarles cómo se hacen los flecos para la ropa. Y el pueblo de Israel lo hace. Después Moshe a la noche entra en su carpa, agarra el rollo que tiene y escribe la porción nueva que aprendió de Dios. Entonces después los judíos van y leen la porción de la Torá y dicen, esto que acaba de escribir Moshe es lo que nos dijo hoy. Entonces, ¿qué viene primero? ¿La Torá oral o la Torá escrita? La Torá oral. La Torá oral viene primero. Primero Moshe les enseñó las cosas al pueblo de Israel hablando y después escribió la Torá. Entonces el pueblo de Israel ya sabe a qué se refiere la Torá, porque tienen la tradición. Si no tuvieran la tradición, no podrían entender la Torá en absoluto. La Torá le habla a alguien que ya sabe de qué le están hablando. La tradición y el nusaje es algo diferente, ¿cierto? No, el nusaje es un... No es lo mismo. Porque pues, o sea, vemos que hoy hay bastantes líneas como las que nací, Sefaradí, Hasidim, Sefard, bueno, en fin, Taimaní. Entonces, cada uno tiene una forma, una tradición, por así decirlo, diferente. Cada uno tiene una forma diferente de actuar de acuerdo a la halajá. Bueno, eso fue porque nos fuimos olvidando, es que los sabios dicen en el Talmud que el motivo de por qué hay discusiones es porque los alumnos no aprendieron lo suficiente de sus maestros. Entonces cada uno, como no sabía lo suficiente, dictaminó diferente con el tiempo y se fueron haciendo divisiones dentro del pueblo. O sea que entonces fue un error lo que hicieron los grandes rabinos de cada uno de estas... Fue un error. O sea, ponerse a inventar, cuando uno no sabe, hace según lo que entiende. Se llegan cosas que uno no sabe, se hace según lo que entiende, se hace lo que el rabino dictamina. Si el rab llega a la conclusión tal, vos haces como el rab llegó a la conclusión del rabino. Si llega a otra conclusión, si haces como otro, como la otra conclusión. El tema es el tema es que eso es lo que dice el Talmud, que como los alumnos no aprendieron suficiente de sus maestros,
empezaron a olvidarse la halajá. No aprendieron suficiente, no es que no leyeron, sino que no vieron a los maestros dictaminando las halajot. De ahí vemos que la halajá se dictamina según la tradición. Específicamente la tradición es la que tiene el peso, y no lo que dice el libro. O sea, que en ese momento Por eso la gente cuando hoy en día lee libros y saca halajá de libros, está mal lo que está haciendo. Porque la halajá no se hace desde el libro, se hace desde la tradición y de lo que dictamina el rabino. lo que decíamos la otra vez que La no Torá sea- es oral. no ser La esencia, subjetivo. la esencia de la Torá es oral y es tradición. No es lo que está escrito. Entonces, por más que vos leas lo que está escrito en la Torá, que no parece lo que te dijo el rabino, que la halajá es así, vos haces lo que la tradición dice, porque nosotros todo se basa en la tradición, no en el libro. ¿Sí? ¿Qué decías? Que es lo mismo que decíamos anteriormente cuando una persona, o sea, lee y se pone a sacar algo no objetivo sino subjetivo, entonces empieza a darle su propia interpretación a la cosa. Sí. Entonces también, o sea, en esa misma idea podría decirse que hoy no hay una tradición exacta para el pueblo de Israel. Hay una tradición general que es igual para todos. En ciertos detalles hay diferencias, pero la halajá es igual para todos en general. Pero no hay detalles una- pequeños que son diferentes. No hay No. no hay o sea, una... Sí, el Talmud. El Talmud es la base halágica para todo el pueblo de Israel, Ujú. hoy en día. Y hay detalles que no están escritos en el Talmud. Y eso depende del dictamen del rabino de la zona. El rabino de la ciudad es el que dictamina para la gente de la ciudad, o el rabino de la Keilah, de la comunidad. En general todos vamos según el Talmud. Hoy en día vamos según el Talmud en realidad. ¿Querés agua? Toma. Te va a hacer bien. Todo, gracias. Calla. Hoy en día nosotros vamos según el Talmud. Sí, o sea, tenemos el ¿Por libro, qué? pero ¿Cómo? tenemos los libros, pero o sea, en sí, o sea, que hay una tradición que comprenda todo el pueblo en sí, que no esté dividido en algunos puntos. Hay, por supuesto, las cosas en general las hacemos igual. Hay detalles nada más que son diferentes. No entiendo, la pregunta es más específica. Creo que, como sea que la pregunte, no la vas a entender. Bueno, Dejemos cuando te sepas cómo hacerla, decime. Ah, Cuando sepas cómo hacer la pregunta, decime. ¿Querés hacerte un café? ¿Le hago? ¿Querés hacer un café? Ah, ¿querés que te haga un café? No, quiero que vos, si vos querés. No. ¿Vos te harías feliz hacerme un café? ¿Eh? ¿Te gustaría hacerme un café? Y no sé, me estás pidiendo un café. No te pedí para nada, pero me parece que te pusiste contento. No, me refresco un poco. ¿Querés? Dale. No, pero voy a un café con agua caliente, no. Bueno, vamos a seguir, está bien, dale. Che, yo quiero tus comentarios divertidos, no pueden faltar en el video. Pero Algo de historia, espera. algo de Menem. Esperá ¿No tiene que ver Menem? Esperá que Un poquito espero, dale. me Te vuelve el alma, dale. Sí, hace mucho. Ay, yo también estoy sufriendo mucho. ¿Y por qué no vamos a otra alquita? ¿A dónde? Otra alquita, hay... Es Shurim, ¿no? Adelante, no creo. No sé, hay clases ahí. Bueno, igual no anda el aire tampoco. Ok, lo que estaba diciendo es esto, la gente... hay muchas cosas que la gente no entiende cómo funcionan, cosas básicas de la Torah. Cómo funciona la halajá, por ejemplo, muchísimas cosas. Y por eso la gente ve a la Torah y como algo ridículo. Entonces el trabajo de los rabinos es demostrar cómo la Torah no es ridícula. Y es un trabajo muy importante porque de repente hoy en día uno encuentra, por ejemplo, sobre el tema de la evolución. Y otra vez, porque estas cosas no se estudiaron en mucho tiempo, entonces la gente empezó a dejar de ver estas cosas en la Torah. Y lo que pasó es que el pueblo judío en especial empezó a agarrar cosas del cristianismo, haciéndolo la base de su fe, sin saber que en realidad la Torah es muy diferente en sus ideas. Pero como no se estudiaba la parte de la fe de la Torah, del alma de la Torah, entonces agarraron, la gente cree muchas cosas que somos parecidas al cristianismo, hay cosas que sí, hay cosas que no. Entonces es muy importante aclarar, por ejemplo, el tema de la evolución. En general, la Iglesia Católica negó la evolución. Hasta, no sé, por ahí hace poco ya el Papa ya se quedó bien, le permitió a Darwin tener razón. Así como creo que en el 96 le permitió al Sorge alrededor de
le permitió a la Tierra girar alrededor del Sol. El punto es que, en realidad, Rashi mismo, el primer Rashi, ya aclara que acá la Torá en la historia de la creación no es literal. Y así también entienden los sabios de Israel, que es totalmente con secretos de Kabbalah lo que dice el principio de la creación. Pero sigue habiendo rabinos que enseñan la evolución con la Torá, como diciendo que la evolución no es cierta, explicando todo tipo de explicaciones sobre que el diluvio hizo que el mundo cambie tanto que parezca que hubo evolución y esas cosas. Entonces, por un lado, estos rabinos acercan gente a la Torá, pero por cada uno que acercan, alejan a otros 10. ¿Se entiende? Porque la Torá tiene que ser acercada, dada de manera que responda a el espíritu que hay hoy en día. No podés seguir dando una cosa que tiene una forma de pensar de la era medieval en nuestra época. No podés hacer que el mundo vuelva para atrás. Tampoco tenemos ninguna intención de que el mundo vuelva para atrás. ¿Se entiende? También hay gente que dice que estudiando Torá uno puede saber todo, porque en la Torá está todo. Y tampoco es así. No está escrito en ningún lado eso. Algunos agarran de lo que dicen en el Talmud, está dicho Leika mide del Are Mide de Oraita. No hay nada que no esté insinuado en la Torá. Pero la frase verdadera es Leika mide de Nevi'im del Are Mide de Oraita. No hay ninguna palabra de los profetas que no es insinuada en la Torá. Pero no que todo está escrito en la Torá. Nadie que estudia Torá, solo Torá y toda la Torá, puede saber hacer una operación de corazón. Por más que estudie Torá no vas a saber hacer una operación de corazón. Entonces en la Torá no está todo. Las cosas puede que estén insinuadas en la Torá, pero para poder descubrirlas hay que estudiar ciencias, hay que estudiar todo tipo de cosas. En la Torá no vas a encontrar todo solamente estudiando la Torá. De hecho, Pirkei Avot dice Moshe Kibel Torá mi Sinai. Moshe recibió Torá de Sinai, del monte Sinaí. O sea, no dice Moshe recibió la Torá del Sinaí. En otras palabras, hay la Torá, está HaTorá, que es la Torá como es en los mundos superiores, como es en Dios. Y está Torá, que significa una parte de la Torá. Nosotros no recibimos toda la Torá. Nosotros recibimos Torá de Sinai. Una parte de la Torá recibimos en Sinaí. Y hay partes que no descubrimos, y la forma de descubrirlas es estudiando las demás cosas. Se entiende al principio, en realidad, si nosotros nos fijamos, la Torá y lo que se llamaba ciencia, que en la Torá no se llama ciencia, sino Jochma, sabiduría, todo tipo de sabidurías, estaban unidas. Ustedes conocen el libro de Coelet. Coelet, Eclesiastés, me parece que lo traducen. Ahí el rey Shlomo habla de la importancia de la Jochma, de la sabiduría, todo el tiempo. Y nuestros sabios explican que se refiere a la Torá. ¿Por qué Shlomo lo llama Jochma? Porque en la época de él, del rey Shlomo, las sabidurías y la Torá no eran dos cosas diferentes. Era todo parte de uno. Todo tipo de sabiduría que uno aprendía era conocer a Dios. Con el tiempo, en las mentes de las personas, se fue separando el sabiduría y Torá, como si fueran dos temas. Ya lo dicen los sabios en el Midrash, que al principio las aguas de abajo y las aguas de arriba estaban unidas, y Dios separó las aguas de abajo y las aguas de arriba. Significa son la sabiduría, las aguas de abajo son sabidurías mundanas, terrenales, de la ciencia. La sabiduría de arriba es la Torá, que es una revelación divina. Pero al principio estaban juntas, en las dos podías encontrar a Dios. Entonces Dios las separó. Y lo que pasa es que hoy en día puedes estudiar Torá y no sabes ciencia. Ciencia sin saber Torá. Nuestro trabajo es volver a unir estas dos aguas. Volver a estudiar tanto Torá como ciencia, todas las cosas. Y explicar cómo las dos se reflejan entre sí. Cómo funcionan juntas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando la gente cree que solamente estudiando Torá va a poder hacer cualquier cosa, es un problema. Y son todo tipo de cosas que a veces se enseñan y hacen que la gente vea la Torá como algo primitivo y anormal y una superstición y todo tipo de cosas. Y nuestro trabajo es enseñar que no es así y enfrentarnos a todas estas ideas y poder dar respuestas. Es como, por ejemplo, la diferencia que había entre Rabbi Eliyahu Dessler y Rav Kook. Rabbi Eliyahu Dessler fue un sabio que escribió no hace muchos años. En la época de Rav Kook, si no me equivoco, escribió un libro que se llama Michtav Me'Eliyahu. Es un libro muy famoso en la Yeshivot. Es un libro de Musar, un libro de ética, de ideas de servir a Hashem, muy leído. Michtav Me'Eliyahu.
Y en el libro él se enfrenta a preguntas que le hacían alumnos de él que también estudiaban en la academia. En la academia aprendían las ideas, entre otras, lo que había en esa época, eran ideas de un filósofo estadounidense, si no me equivoco, que se llamaba William James, o James Williams, igual es William James. Entonces Averell Dessler, en su libro, él habla sobre las preguntas que le hacían sus alumnos y las responde. O sea, pregunta sobre la Torá, pregunta sobre la religión y las responde. Pero él dice que está muy triste y todas estas preguntas se hacen como diciendo a qué nivel caímos, ¿cierto? Que hacen estas preguntas, que la gente no sabe de esas cosas. El Rav Kook, por otro lado, sobre todas las preguntas que había, él estaba contento de que las preguntas estén. Él dijo, por fin la gente empieza a preguntar si podemos empezar a revelar las partes más ocultas y abandonadas de la Torá. La gente empieza a ver cómo la Torá tiene un mensaje moral, un mensaje ético, un mensaje para todas las cosas, económico, político, en todo, ¿entiendes? Y no solamente seguimos atrapados solamente en la halajá, sino volver a hacer que la Torá sea grande y que hable de todos los temas. Ahora, esto mismo, bueno, vamos a seguir adelante. Solamente traje algunos ejemplos de cosas que se entienden mal y eso hace que se vea mal la Torá, y hay miles de cosas, de ejemplos más, de cosas que la gente tiene preguntas sobre la Torá y hay que dar las respuestas, Muy importante, enfrentarse a esas cosas y poder responder y poder hacer crecer a la Torá. Entonces ese es el punto. Tenemos que volver a descubrir todas las cosas que tiene la Torá y cómo dar respuestas a las exigencias de las generaciones actuales. Devolver a la naturaleza, devolver a la vida, etc. Seguimos. Este argumento que dice que la Torá, como fue transmitida a través de las generaciones, le faltan cosas, en Enakfirá, no es una herejía. Sino que es una fe más profunda en la eternidad de la Torá. O sea, cuando nosotros decimos que cuando la gente, el secularismo dice, digamos, los seculares judíos dicen que en la Torá faltan cosas, en realidad el mensaje que están tratando de decir es: no puede ser que esto que ustedes dan sea la Torá. Es como dice Rabbi Shlomo Karlebach. ¿Escucharon de Karlebach? Sí, yo escucho todos los días las canciones de Rabbi Shlomo Karlebach, él decía que los seculares en realidad son más religiosos que los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos van a una yeshiva y ven a la gente estudiando y hablando de si se puede cortar papel en Shabbat o no. Y dice, esto no puede ser que sea la Torá. Y entonces la dejan. ¿Por qué ellos dejan la Torá? No porque digan que la Torá es una estupidez, sino porque en realidad dicen, la Torá del pueblo de Israel se trata solamente de esto, de saber si puedo cortar papel higiénico o no. ¿De eso se trata toda la Torá? No puede ser, la Torá es mucho más que eso. Pero como no encuentra esa Torá que es mucho más en la yeshiva, entonces la va a buscar a la India, Tailandia. A la India, Tailandia o Nepal. O Nepal. O Sri Lanka. O Sri Lanka. O. Y tenés varios lugares. Contame alguno. Tenés Bután, Tailandia. Bután. Ya dijimos Tailandia. Vietnam. Laos. Bueno, creo que estamos bien con estos. Camboya. Bueno, creo que estamos bien con estos, ¿no? El punto es ese, el punto es que es nuestro trabajo dar una Torá grande para que revelemos la grandeza de la Torá. Vamos adelante. Nosotros ya encontramos que en la destrucción del primer templo, el primer gran templo, dice el profeta Irmiau así, se lamenta: los Kohanim, los sacerdotes, no dicen dónde está Hashem, y los que agarran a la Torá no me conocen. O sea, el profeta ya está quejándose de que los que estudian Torá no conocen a Hashem. Entonces, ¿qué está pasando? Estás estudiando Halajá todo el tiempo, pero no conoces la grandeza de Hashem, no ves a Hashem en la historia, en todas las demás cosas. Y eso es un problema. Y
el Talmud dice que los sabios y los profetas no podían explicar cuál es el motivo del exilio, hasta que Hashem se los dijo él mismo. A los Bamet Torati, porque ustedes abandonaron mi Torah. Dicen ustedes qué significa abandonaron mi Torah, que ustedes no hacían brajá, no hacían bendición antes de estudiar Torah. ¿Qué significa eso? Ustedes solamente estudiaban Torah sin conexión al dador de la Torah, aquel que dio la Torah. Estudiaban solamente la Torah como cosas técnicas e interesantes, pero no como para conocer a Dios, no como para conectarse con Dios y para conocerlo. Y ese es el problema, ese fue el motivo de la destrucción del gran templo. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver. ¿Alguna otra ciudad? No. Dale. Seguimos. Dale. Sefer HaZohar itría mi prinas lejata sheifá le da Hashem bekereb lomdei Torah. Ya el Zohar nos avisa y nos previene sobre esto de que la gente va a abandonar el anhelo de conocer a Hashem, en especial los que estudian Torah. O sea, en especial los que estudian Torah van a entrar en la sakaná, en el peligro de no buscar a Dios. Y encontramos que los que no estudian Torah a veces buscan más a Dios que los que la estudian, a veces. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Hoy en día igual hay de todo. Explica así el Zohar este versículo. Dice: se fueron las aguas del mar, el río se secó y se destruyó. El ocuparse en todos los detalles, en todo tipo de detalles en la Torah y no anhelar el conocer a Dios, convierte la Torah en algo seco. Y en otro lado el Zohar les echa la culpa a los estudiosos de la Torah y les dice que ellos solamente están ocupados de su propia Torah y no de la Torah de Hashem. Como dice el Pasuk dice: el Pasuk dice en Teilim, está escrito: Betorat Hashem Hefzo. Betorat Hashem Hefzo, en la Torah de Dios es su anhelo. Ubetorato y en su Torah se ocupa de día y de noche. Se puede leer como que está diciendo: Dios quiere que lean su Torah. La Torah como está hablando de él, pero sin embargo la gente se ocupa de su propia Torah de día y de noche, solamente de los detalles alágicos. Y sigue el paso diciendo: Etla sotla Hashem eferu torateja. Es el momento para hacer para Hashem, profanaron tu Torah. Como diciendo, cuando la gente cree que lo único que hay que hacer es hacer, lo único que importa de la Torah es cómo hacer las cosas, entonces están profanando tu Torah. Cuando uno cree que la Torah es solamente, bueno, pero decime, ¿qué tengo que hacer? Eso es lo importante, ¿qué tengo que hacer? Entonces la Torah es profanada, porque la Torah no es solamente para saber qué hacer, también nos enseña sobre todos los mundos, sobre conocer a Dios, no solamente qué hacer alágicamente. Eso es solamente una parte de la Torah. Pero ella la Yakuk, el hijo de Rav Kook. ¿A qué hora empezamos? Vamos a estudiar aquí en 10 minutos más. ¿Está bien? Pero ella la Yakuk, el hijo de Rav Kook, Rav Tzvi Yehuda Kook, el hijo de Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, se llamaba Rav Tzvi Yehuda Kook. Cada de Talmidei Jajamim Medorot la Azok Primuta Torah. Él le dijo a los sabios, él decía a los sabios de su generación que estudien la parte interior de la Torah. Así como decían muchísimos sabios en el último tiempo, como Chabad, el Rebbe Rubach, se hablaba tanto de hablar de la parte interior de la Torah, y también el Bashlag, gran cabalista, también que la gente no está estudiando la parte interior de la Torah, la Kabbalah, todas esas cosas. De hecho, les voy a decir algo. Hay diferentes argumentos que dicen que la Kabbalah es un invento que apareció alrededor del siglo XII. Y también sobre cuándo se escribió el Zohar, es toda una discusión hasta hoy en día. Pero el profesor Moshe Idel es un profesor que más sabe de Kabbalah hoy en día, un profesor en universidades, en la academia, y él dice una cosa muy, muy interesante. Dice que los kabalistas nunca revelaron los secretos de la Kabbalah porque siempre fue algo oculto, que no se publicaba en todos lados. A partir del siglo II empezaron a revelarse libros de Kabbalah. ¿Pero por qué? Porque en ese siglo, un poco antes, empezó a difundirse el Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos del Rambam, de Maimónides, que explica lo que los sabios llaman Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit, la creación, los secretos de la creación y los secretos de la carroza divina. El Rambam los explica de manera
a través de las ideas de Aristóteles, de una u otra manera. Como que él agarra las ideas de física y metafísica de Aristóteles y así explica los secretos de la carosa divina y de la creación. Los cabalistas, cuando vieron eso, dijeron, bueno, ya no podemos callarnos. Ahora tenemos que explicar la verdad de qué es lo que están hablando la Torá en esos temas. Y tenemos que revelar la Kabbalah. En otras palabras, la Kabbalah fue necesaria ser revelada cuando la gente ya estaba empezando a ver la Torá de una manera muy loca. Entonces, los secretos de Kabbalah vienen a ayudar a la gente a entender qué es lo que realmente la Kabbalah dice sobre, la Torá dice sobre la creación, sobre los mundos superiores, etc. ¿Sí? Pero cuando la gente no estudia Kabbalah, entonces entiende las partes esas de la Torá a través de otras cosas, como Aristóteles, o cualquier otra cosa, o cristianismo, etc. Y la Torá baja de nivel, porque no se sabe qué es la verdad de lo que dice la Torá. Que dice los flores, a mes moneda de rejadas en el Rav Tzvi Yehuda Kook decía que hay que estudiar Kabbalah y la parte interior de la Torá para poder ser líderes y guías para las próximas generaciones. Y si no estudiaban Kabbalah y si no estudiaban las partes de fe de la Torá, como Kuzari, todos estos libros básicos del pensamiento judío, y solamente estudian Talmud, no estudian libros de Maharal de Praga, libros de pensamiento judío, entonces no van a poder ser guías ni líderes para las generaciones siguientes, porque no van a tener que decirle, solamente a las Jot les van a poder decir. Entonces dice así: nunca hubo una amplitud de espíritu como nuestra generación. Esto dice el Rav Tzvi Yehuda Kook. Nuestra generación necesita ser guiada para poder tener una fe amplia, no una fe chiquita. Todos los grandes del mundo, de las primeras y últimas generaciones, se quejaron porque la gente no está estudiando temas de pensamiento y de fe de manera amplia. Los libros que hablan de los temas de la fe judía siempre estuvieron al alcance de todos, pero los sabios no los estudiaban. Por lo tanto no podían ser guías para los perplejos de la generación. Y y pasa que hoy en día es más prestigioso alguien que sabe todo tipo de detalles talmúdicos y discusiones halágicas que aquel que sabe la esencia y lo profundo de la Torá. Desde el que nace esta costumbre se hizo naturaleza, y esto lo único que hace es alejarnos de toda la generación que hay hoy en día. Y es Lizkor, bueno, ya terminaron acá las palabras del Rav Tzvi Yehuda Kook. Tenemos también que recordar que todo esto que los sabios no estudiaron, los sabios que sabían Torah, no estudiaron la parte esta profunda y de pensamiento judío de la Torah, no es solamente porque Stam se les ocurrió pecar, sino que también tuvieron sus motivos por diferentes cosas que pasaron en la historia. Diferentes procesos que pasaron en la historia hicieron que la gente deje de estudiar la parte interior de la Torah y solamente se ocupe en la parte externa de la Torah. Por ejemplo, Rabbi Akiva explica sobre la destrucción del templo, que hay un pasuk en Yeshayahu que dice así, Isaías: Hashem hace que los sabios se vayan para atrás, y les atonta su intelecto. Al hablar de Hanan Ben Zakkai, eso Rabbi Akiva lo decía sobre Rabbi, decía que este versículo habla de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. ¿Qué significa? Lo que significa es que Dios hizo que los sabios se vayan para atrás y pierdan su intelecto y no estudien la parte profunda de la Torá para poder darle lugar a la destrucción del templo. O sea, Dios lo hizo con intención. En otras palabras, está diciendo es cierto, esto que pasó, no podemos decir que todos los sabios de la generación tuvieron todos la culpa de no estudiar la parte interior de la Torá. Dios tuvo su motivo de por qué quiso que pase eso con los sabios de Israel. Para algún proceso histórico que tenía que pasar, y si eso la gente seguía estudiando la Kabbalah no iba a poder pasar. Pero una vez que ya el proceso ese pasó, tenemos que volver a estudiar la parte interior de la Torá, la parte de pensamiento y de fe y de Kabbalah. Y si vas a subir la yuca y la Torá, por ese motivo hoy en día tenemos que volver al estudio de la Torá con amplitud, con grandeza de pensamiento, con ética y con amor a la vida. Pam, pararam, pam, pam, pam.